antes de hablar y de actuar. Antes de comenzar a explicarles este tema tan chévere, queremos compartirle una cita de Henry Ford que nos dice, pensar es el Chicas, trabajo más... esperen, hubo un problema Dale. técnico. Yo no lo veo en el WhatsApp todavía, en el Facebook todavía. Sí, espérenme que hubo un problema técnico. Listo. Juli, devuélvete. Ahí. Ay, Dios mío, bendito. Amo mío. No, muchachas, esto es súper teso. Sí. Pero usted no vea en Facebook porque si no se estresa. Nos estresamos más. No, Sí. Pues, es que yo no lo veo en Facebook, pues. Me no, la, es que no. estaba pendiente, era que me apareciera el circulito de que estaba en vivo y yo ya sabía que iba a empezar, pero no me voy a meter porque si no me da susto. Yo, pero esta sí es ociosa, le da bastante susto. Y se pone es que a ver las No, pero es páginas. mientras empiezo, porque ya me va fluyendo despacio, después intento como hablar despacio para que primero no rinda el tiempo y segundo no, se me entienda todo. Muchachas, yo lo que vi, esperen. Buenas tardes, le damos la bienvenida a todos los que se están conectando para compartir este espacio con nosotros sobre el webinar de este día. Me presento, mi nombre es Kelly Tatiana Patiño Tavares y mi compañera es Juliana Carmona y nosotras pertenecemos al proyecto Big Sister and Big Brother del programa de la licenciatura en Educación Infantil. El tema a compartir hoy con ustedes es pensando para hablar y para actuar. Antes de entrar en profundidad en este tema, pensar antes de hablar, vamos a compartirle una frase de Henry Ford que nos dice, pensar es el trabajo más difícil que existe. Quizá sea esta la razón por la que haya tan pocas personas que lo practiquen. ¿Por qué debemos pensar antes de hablar? A veces nosotros, los seres humanos, somos descuidados con las palabras que de pronto vamos a decir o que elegimos al decir algo. Y lo que no tenemos en cuenta es que estas palabras son tan poderosas que podemos herir o alivianar algo. Tanto pueden ser destructivas como constructivas, ¿cierto? También pueden definir una situación en la que estemos y pueden generar una reacción positiva o negativa. Esta imagen de Mafalda nos comparte. Piensa antes de hablar, pero no hables todo lo que piensas. No dejarnos llevar por nuestros impulsos cuando te detienes y tomas un tiempo para pensar qué es lo que más nos conviene. Siempre es bueno a veces decir lo que nos inspire o si queremos darle ánimo a los demás. Por ejemplo, si queremos darle un elogio a alguien o animarlo por algo que hizo o porque logró uno de sus objetivos. Sería bueno darle como ese ánimo para que siga haciendo sus cosas. Por ejemplo, bueno, pensar es positivo porque te ayuda a vivir de una forma más consciente. Por ejemplo, en ocasiones necesitamos hablar para evitar que algo malo pase, como advertir o enviar un mensaje importante. Si este es el caso, necesitamos hablar, ¿cierto? Entonces, ahí estamos haciendo buen uso del pensar antes de hablar. También tenemos que hoy en día no solo nos expresamos de forma verbal y personal, sino que también lo hacemos a través del teléfono o el celular, las redes sociales, el correo electrónico o un mensaje de texto, o múltiples formas de comunicarnos que nos ofrece la tecnología, ¿cierto? Para eso debemos evitar distracciones y mantenernos enfocados en la persona que nos está hablando por cualquier tipo de medio tecnológico. Para eso está bien tomar una pausa y intentar eliminar las distracciones para enfocarnos en lo que nos están diciendo.
Una palabra mal dicha en un momento inadecuado puede herir a la otra persona. Si aprendemos a potenciar los elogios o palabras de afecto, verás cómo también mejora el nivel y la calidad de tus relaciones interpersonales. Adoptar un lenguaje corporal puede ser una buena idea, abierto a que nos ayudará a comunicarnos de manera más considerada. Por último, tenemos pensar antes de hablar en un momento de molestia. Respirar profundo o disculparnos en una situación tensa con alguien, si nos encontramos en medio de una discusión o de alguien que tiene un punto de vista diferente, es mejor tomar una pausa y respirar profundo, porque de pronto en ese momento podemos decir algo que puede herir o lastimar a la otra persona. Es mejor calmar. Ya mi compañera Juliana seguirá con ustedes. Bueno, muy buenas tardes. Continuando con nuestro tema, pensar antes de actuar. Pensar antes de actuar es una de las herramientas más nobles del ser humano en las relaciones interpersonales. También nos encontramos con que normalmente cuando nos encontramos bajo situaciones de mucha tensión, solemos cometer muchos errores y de pronto por actuar o decir alguna palabra de una forma impulsiva podemos causar daño en las personas más cercanas, que normalmente sucede que es con nuestras familias o nuestros amigos. Yo creo que tendríamos como miles de anécdotas que contar respecto a situaciones en las que hemos actuado bajo impulso, que no nos hemos sabido controlar y que no hemos obtenido pues como el objetivo que teníamos en ese momento y por el contrario hemos lastimado a las personas. Por eso yo los invito a todos a que nos hagamos las siguientes preguntas. ¿Cuántos conflictos se podrías haber evitado si en vez de haber actuado de esa manera hubieses actuado de otra, o si hubieses cuidado mejor tus palabras en el momento adecuado? ¿Por qué no pudiste evitar lastimar a las personas que tanto quieres? ¿Y cuántas veces te arrepentiste de eso que dijiste o hiciste fuera de lugar? La prudencia es el arte de decidir y también implica el dominio de las emociones y reacciones. El poder desarrollar esta virtud nos va a permitir tener el dominio de nosotros mismos. Entonces, a continuación les vamos a dar como unos tips que podemos tener en cuenta cuando nos encontremos bajo una situación que de pronto nos esté sacando de casillas o que no sepamos qué hacer o cómo reaccionar en ese momento. Lo primero que debemos de hacer es recordar experiencias pasadas y aprender de ellas. Es importante que todo lo que hemos vivido hasta el momento nos sirva de algo y que todas esas situaciones nos dejen como un aprendizaje para poder saber actuar siempre como en algunas situaciones o tomarnos un tiempo para poder reaccionar. No frustrarse por los errores. Es importante que no nos quedemos como lamentándonos de algunos errores que hemos cometido o sufriendo por esos errores, sino que por el contrario lo tomemos como un ejemplo para poder como seguir adelante y poder como modificar las situaciones y nuestra forma de actuar. Reflexionar sobre las situaciones que fueron negativas. Es importante como ver en ciertas situaciones que de pronto nos han sacado un poco de casillas, qué papel hemos tomado, cómo hemos actuado en esa situación y así poder modificar nuestra actitud o nuestros actos frente a esa situación. Discernir. Lo que debemos de hacer en esos momentos es como mirar la situación que estamos viviendo y buscar como los pros y los contra, mirar como de qué manera podemos actuar más adecuadamente frente a esa situación. Escuchar a los demás. Escuchar a los demás no quiere decir que nosotros los seres humanos tengamos que hacer todo lo que los demás nos dicen en ese momento o que tengamos que seguir al pie de la letra lo que las demás personas nos están diciendo. Por el contrario, debemos de mirar como qué de eso que nos están diciendo las personas lo podemos tomar para mejorar nuestras actitudes y nuestras formas de actuar frente a ciertas situaciones. También escuchar a los demás siempre será bueno porque tenemos como una perspectiva diferente frente a esa situación que estamos viviendo y esto nos permitirá tener como una forma más clara de ver la situación. Tener en cuenta las adversidades que se pueden presentar.
Siempre será importante pensar un poquito en el futuro, es decir, si yo tomo esta acción o si yo digo esa palabra frente a esta persona, en ese momento que de pronto estoy cargado de mucha rabia, de muchas emociones, ¿qué consecuencias me puede traer? ¿Serían consecuencias buenas o consecuencias malas? Siempre será bueno como pensar, bueno, si yo hago, digo esto, ¿qué podría pasar? ¿Qué podría ocasionar? Y no solamente en mí, sino también en las demás personas que nos rodean. No seas impulsivo ni te apures. Eso es de gran importancia, ya que los seres humanos en muchas ocasiones somos movidos por los sentimientos y por nuestros impulsos. Entonces la invitación es que nos tomemos unos segundos cuando nos encontramos en esa situación y pensemos, bueno, ¿cuál es la mejor manera de actuar frente a esta situación en la que me encuentro? Es bueno como respirar y tomarnos unos cuantos segundos o unos minutos para realmente pensar y reflexionar acerca de lo que está pasando. Proponerte objetivos reales. Definitivamente de nada nos sirve si nos ponemos, por ejemplo, si vivimos una situación en la que nos está sacando mucho de casillas y decir, bueno, no, la próxima vez que me pase esto, yo voy a pensar mejor, me voy a comunicar mejor, no voy a herir a las demás personas. Si realmente cuando vuelve y sucede la situación, volvemos y cometemos los mismos errores, o sea, no estamos haciendo nada. Realmente lo que tenemos que hacer es decir, bueno, me pasó esto en ese momento, pero cuando vuelva y me suceda, voy a tomar el control sobre mí, sobre mis emociones y voy a intentar manejarlo de la mejor manera. Dedicar tiempo para analizar las decisiones que tengas que tomar en tu vida. Eso es importante, ya que las acciones que estamos realizando en ese momento nos van a traer como algunas consecuencias. Entonces es importante pensar si lo que estamos haciendo va acorde también con lo que tenemos como metas para nuestra vida y para nuestro futuro. Si realmente puede aportar para algo que ya tengamos planeado para nuestra vida o si por el contrario no estaría aportando para nada y antes nos puede traer más problemas o más dificultades. Tengamos en cuenta que el pensar antes de reaccionar nos permite ser más tolerantes, sensatos, cautelosos, sabios y maduros. Y todas estas cualidades nos facilitan el desarrollo personal y la interacción con los demás. Bueno, a continuación les vamos a dar como unas estrategias que podemos tener en cuenta en nuestros hogares y también desde el aula de clase para aprender a manejar un poco más las emociones, también para aprender a escuchar un poco más a los demás, a ser como oportunos a la hora de actuar y de hablar con los demás. Entonces mi compañera Kelly va a iniciar comentándoles las primeras estrategias. Bueno, en un primer lugar tenemos la cadena de palabras. Sería ideal jugarlo en grupo. Se puede jugar con cualquier tema, pueden ser las frutas, las emociones. Bueno, hay un sinfín de opciones para poder jugar. Y lo que comenzaremos con, la persona comienza diciendo al otro una palabra y cada jugador debe ir sumando y repitiendo la cadena. Esta estrategia es muy chévere porque nos ayuda a tener una escucha muy activa y estar muy pendiente de lo que dice el otro compañero para hacer la cadena de palabras. También está el juego Simón dice que la mayoría de personas lo conocemos porque es un juego muy clásico que nos permite a los niños practicar la escucha activa y prestar plena atención a las direcciones que Simón les va diciendo. Siguiente tenemos el globo, que es un ejercicio de respiración. Tenemos que llenar la barriguita de aire y como si fuera un globo y después irlo desinflando despacito. Entonces, inhalar despacio y exhalar despacio. También tenemos la carrera de caracoles. A veces es bueno en esta estrategia contar el cuento de la liebre y la tortuga. Gana quien llegue el último, pero no el que sea más rápido, sino el que sea más lento. Así generamos en los niños que controlen la impulsividad y las ganas de ser los primeros, pero no en llegar rápido, sino en llegar despacio. Listo. Otras estrategias que también podemos utilizar es contar cuentos por choclos. ¿En qué consiste? Consiste en que una persona debe empezar a contar un cuento y las otras deben de continuar con el mismo hilo de la historia.
que tenga obviamente sentido. Entonces, todos deben de estar muy atentos desde la primera persona que empezó a contar el cuento para que así todos pues puedan ir construyendo su historia y tenga como sentido. El teléfono descompuesto es el que conocemos pues como el teléfono roto. Consiste en que todos los niños deben de respetar su turno y una persona inicia diciendo una palabra o una frase que la idea es que al terminar pues por todos los participantes logre llegar a esa misma palabra o frase con la que se inició. El juego de las estatuas consiste en que los niños o los adultos están realizando una actividad, sea bailar, correr, caminar rápido, caminar lento, y una persona que es la que va a llevar el mando debe de dar la orden, ya sea pues como por medio de la palabra que diga como estatuas o por ejemplo por medio de un silbato, y las personas o los niños deben de quedar quietos de inmediato. Y finalmente, las actividades de las emociones. Las actividades de las emociones siempre van a ser muy buenas, más que todo como en los niños, que se puede trabajar mucho con ellos, ya que es bueno que ellos aprendan como a identificar qué están sintiendo, por qué lo están sintiendo, qué generan esas emociones y sobre todo la manera de actuar frente a esa situación cuando están teniendo esos sentimientos. Bueno, y para finalizar les vamos a compartir un video que resume mucho nuestro tema y nos gustaría compartirlo con ustedes. Queremos agradecerle a todos los asistentes al webinar. Los esperamos en un próximo encuentro. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Feliz tarde.